Bueno, el joven ponente que nos acompaña, no por ser joven carece de un currículum, digamos, interesante, puesto que él es licenciado en Historia, es fundador de la revista Hesperia y actualmente de Jerarquía. También colabora con el medio digital Ecles y es, sin ningún tipo de duda, una luz de esperanza para un futuro prometedor por los cambios que se vislumbran, de los cuales, sin duda, sin ningún tipo de dudas, va a ser protagonista. Él nos va a traer una visión de crítica positiva. Su conferencia se titula La hispanidad con una crítica positiva. Está cargada de esa energía juvenil que es tan necesaria para afrontar los complejos problemas que amenazan hoy la existencia misma de España. Muy bienvenido, Jorge, y aquí estamos deseando que nos muestres tu visión crítica para poder ver la realidad desde una perspectiva, pues como siempre, mucho más abierta, que es de lo que se trata en este congreso. De acuerdo, pues muchas gracias María José y a los organizadores de Somotemps por tenerme aquí. Creo que, no sé si mi currículum es tan sorprendente, creo que mi única virtud quizás es la juventud y lo que puedo aportar desde ella, desde la crítica, no es nueva sabiduría, pero tengo quizá ideas frescas o más conexión con lo que el pensamiento que se tiene actualmente desde los jóvenes con inquietud patriótica, ¿no? Estando en Barcelona y titulándose el congreso como se titula, me voy a permitir abrir con esta cita, que dice: La Reconquista es una empresa europea, es decir, en aquella sazón germánica. Muchas veces acuden, de hecho, para guerrear contra los moros, señores libres de Francia y de Alemania. Los reinos que se forman tienen una planta germánica innegable. ¿Acaso no haya estados en Europa que tengan mejor impreso el sello europeo de la germanidad que el Condado de Barcelona y el Reino de León? Esto, por supuesto, es una cita de Germanas contra Bereberes, del ensayo de José Antonio Primo de Rivera, que es bastante polémico y fácil de discrepar con él, pero que expresa un sentimiento muy virtuoso de unidad con Europa por parte de España y que es la matriz de toda su historia. Y esto, por supuesto, incluye la Edad Moderna, la conquista de América, que a sazón de ser española es también europea, es una conquista europea. Don José ha hablado de dos concepciones de Europa, una más institucional y execrable, por lo menos muy cuestionable, modernista podríamos llegar a decir, y una más orgánica, con la que afortunadamente muchos se identifican. Pero es verdad que hay una tercera concepción, yo creo que una construcción que comparten algunas escuelas ideológicas españolas vinculadas a la derecha y al patriotismo, nacionalismo, para bien o para mal, pues eso, de matriz católica de una u otra forma, que son muy críticas con Europa, directamente llegan a renegar de ella. De hecho, llegan a renegar del propio concepto de España. Estoy hablando concretamente de la escuela tejadista dentro del tradicionalismo carlista, y también de las facciones más radicales dentro del materialismo filosófico del gustabonismo. Entonces, precisamente por eso creo que es necesario reivindicar, por supuesto, que España es Europa. Además, bueno, yo la conferencia que tengo preparada es bastante historiográfica. Creo que desde un punto de vista, si nos atenemos a lo que opinaban nuestros antepasados, es evidente. Por supuesto, esta concepción, por decirlo resumir, lo que tiene es que precisamente con el cisma protestante, nosotros intentamos abrir el voto, pero fracasamos, entonces hay que renegar de ella. También hay que renegar del concepto de España como tal, adoptar el de las Españas, bueno, esto es el tejadismo, y entonces el futuro está en América y lo que nosotros creemos como reflejo de España allí, ¿no? Pero por supuesto este es un tipo de hispanismo, dentro de una serie de hispanismos que hay, que ya ha definido muy por encima José, y que bueno, en algunas de sus vertientes
en algunas de sus vertientes, en algunas de sus afirmaciones o presunciones, es fuertemente errado, ¿no? Tengo aquí, semejantemente a como una cosa es la tradición y otra es el tradicionalismo, una es la hispanidad, que bueno, cómo definirla, pero ya la hemos definido más o menos, ¿no? Y otra el hispanismo, esta es la ideología que impulsa el ensalzamiento de esta realidad y aboga por su conversión política en algo ulterior, esto ya sea un proyecto, bueno, para cada una de estas facciones del hispanismo es una cosa distinta, ¿no? Quiero decir, y esto que hay una serie de errores por las cuales exploraré después, pero uno realmente se da una paradoja por la cual, como toda ideología, que es el hispanismo en ciertos sentidos, un movimiento de opinión, pero también es una ideología de efectos prácticos, está posibilitada e imbuida de los gérmenes propios de la modernidad primero y de la posmodernidad después. Prácticamente no es muy complicado escapar de estas cosas, ¿no? Entonces esta es una paradoja que muchos de los que caen en ello no son realmente conscientes de hacerlo. ¿Cómo se puede ser moderno pretendiendo ser antimoderno? En mi opinión, clamando por ejemplo que el racismo, del cual por cierto también habría que proponer una definición o definiciones, es moderno, cuando a mi parecer lo moderno es el antirracismo. Y la preferencia no grupal, esto es el nepotismo étnico, e incluso la jerarquización en base a las tendencias son fenómenos naturales, premodernos y estructurales además al Imperio Español. Bueno, no es mi propósito establecer una enmienda a la totalidad de la modernidad, nada más lejos, pero señalar que estos paladines, digamos, de la hispanidad, algunas figuras muy destacadas, que además son muy virales y realmente han tenido un impacto desde hace una década, que es cuando comienza más o menos este movimiento que podemos encuadrar dentro del neohispanismo, realmente han tenido un impacto considerable y ha influido en nuestras políticas públicas, en la concepción que tiene la gente a pie, etcétera, etcétera. Digamos, podríamos decir que es un ejercicio metapolítico, ha sido un ejercicio metapolítico verdaderamente exitoso, pero desde mi punto de vista cuestionable en cuanto a si los resultados son positivos, responde a, pues eso, no si hay que echar a Pedro Sánchez, como decía José, sino yo creo que a una serie de inquietudes que ya tenían los españoles de por sí, ¿no? Concretamente la ansiada validación de nuestro orgullo nacional y civilizatorio, es decir, la idea de, sobre todo, no tener que arrepentirnos de lo que hicieron nuestros antepasados. Los españoles, intrínsecamente y especialmente en el contexto en el que cobra más fuerza el neohispanismo, que es pues 2017 y demás, precisamente coincidiendo con la crisis del procés, estamos muy necesitados de eso. El patriotismo constitucional, por supuesto, tenía bastantes taras, y de hecho es lo que nos había llevado ahí en parte, y entonces necesitamos eso algo más, ¿no? También la concordia entre pueblos con algo en común, indiscutiblemente yo no niego que exista algo en común entre los pueblos americanos y los españoles, o el español, y evidentemente hay una ansia había y hay una ansia de concordia, por lo menos por parte de muchos españoles, ¿no? Y luego, en tercer caso, aunque es más elitista o intelectual, político, pues la creación de este proyecto menos determinado a futuro, ¿no? Como decíamos, sobre todo pues, viniendo de la elección de la Unión Europea, de la sensación de desamparo absoluto con el estado actual de la España de la región del 78. Creo que es mi opinión, que estas inquietudes no se han canalizado de la mejor manera posible con el neohispanismo, así que pues, voy a proceder a hacer una crítica, pero mi crítica realmente se va a centrar en las fuentes históricas, porque el hispanismo en realidad es un movimiento de opinión que tiene tres matrices. Una es a pasado, y realmente es la que asienta todo, es decir, en base a unas afirmaciones sobre cómo fue el Imperio Español, cómo era un ethos hispánico, cómo funcionaba la mentalidad humanística de los monarcas y de los conquistadores. En base a esas afirmaciones, es más legítimo o menos legítimo emprender un proyecto común a día de hoy, ¿no? Pero luego, por supuesto, también se basa en la afirmación de que a día de hoy, en el presente, realmente sigue existiendo algo de ese ethos, sigue existiendo esa cosmovisión común, etc. Yo me voy a centrar en el pasado, como digo, soy historiador o licenciado en historia. Me voy a centrar en eso porque además considero que el neohispanismo ha acudido a las fuentes de forma deshonesta, escogiendo lo que le conviene, desechando lo que no, retorciéndolas incluso para sacarles lo que pretenden a posteriori.
y además con un marco mental moderno, que es la principal crítica que tengo. No me voy a centrar en el presente, pero considero que también es muy cuestionable y realmente tendría que hacer mayor esfuerzo para intentar demostrar cómo a día de hoy, si realmente a día de hoy existe esa comunidad interunida. Hace nada salía un candidato, no sé si era de Morena, del Partido Mexicano, que está en el gobierno izquierdista, en un mitin y preguntaba que quién sabía hablar español y prácticamente nadie levantaba la mano y de hecho como que se enfurecía o se frustraba porque, aunque es irónico, ¿no? Porque son de la causa indigenista y demás, pero claro, él no sabía hablar la lengua nativa de la región. Lo que quiero decir es, Marcelo Gullo, por ejemplo, hace no mucho, en el Toro, hace unos meses, decía que era español quien hablaba español y profesaba la religión católica. Bueno, vamos a decir que son hispanos los que hacen eso para ser un poco benevolente con él. Incluso así, realmente hay profundas carencias en el presente de la hispanidad. Pero como digo, no es realmente el tema de mi presentación. Tengo que aclarar que hay algunas posiciones dentro del hispanismo, de la última corriente de la última década del hispanismo, que son más radicales que otras, que son más honestas que otras, o hacen unas afirmaciones u otras. Hay una pluralidad bastante grande. Pero en general, cuanto más radicales son, más célebres son. Por tanto, pues, claramente mi crítica pretende ser dura a su raíz. Bien, por ejemplo, un rasgo de deshonestidad es digamos, poner el parche antes de la herida de cuando se menciona la leyenda rosa. Por supuesto, afirmar, bueno, por supuesto no hay que ir a la leyenda rosa, pero reducir la leyenda rosa a anécdota, perdón, reducir lo que elimina o lo que crea la leyenda rosa como anécdotas, perdón, leo. La anécdota es el abuso. Entonces, el núcleo de mensaje que transmiten es en contenido y por todos los costados de leyenda rosa, una realidad que otorga a hechos estructurales carácter de anécdota y otorga a anécdotas caracteres estructurales, siempre en beneficio de una supuesta moralidad cristiana, católica, que en realidad es posmoderna. Y me atreveré a decir, valiéndoles más esto que nada, extranjerizante en muchos aspectos. Desde luego no es una moralidad afín a la que tenían ni los criollos conquistadores, etc., ni los monarcas de Castilla y Aragón. El núcleo del problema, verdaderamente, y lo que justifica esta conferencia, esto es lo importante, que a su vez sucede tras un creciente movimiento virtual de impugnación del neohispanismo y por ende de hispanidad como concepto, idea y realidad, es la coincidencia temporal con el fenómeno de la inmigración masiva hispanoamericana. Es decir, muchos afirman que la hispanidad antes era una idea etérea y ahora la tenemos en nuestras calles. Está la idea más generalizada de que esto es así en Madrid, pero yo opino que es prácticamente igual en Cataluña, ¿no? De hecho, gran parte de este problema surgió a través de una polémica de Twitter, por la cual una heladería argentina no hablaba en catalán y los catalanes estaban quejando y entonces salió un activista de derecha española hispanoamericano a decir bastante explícitamente que los hispanoamericanos nos iban a salvar mediante la inmigración masiva de los catalanes, ¿no? Como veremos, esto en realidad es un patrón que se repite mucho. Por parte no tanto de activistas impregnados de la hispanidad como ideología, como de algunos de los propios ideólogos más importantes de la hispanidad. Bien, para llamarlo coincidencia temporal, por cierto, la hispanidad, el neohispanismo con la inmigración masiva hispanoamericana, pretende por mi parte concederle el beneficio de la duda al neohispanismo, mientras que ya es una perspectiva bastante generalizada entre la juventud inquieta por la patria, considerar al hispanismo, por lo menos potencialmente, un caballo de Troya que legitima esta inmigración en auspicio de los enemigos de Europa y además del gran capital, bueno, a favor del gran capital, podríamos decir, ¿no? Es muy curioso, además, en Santiago de Mesilla, en creo que la última conferencia de la emboscadura, supuestamente tiene una crítica a la inmigración que yo comparto, que es muy dura, que va a una de las raíces del problema, que es, por supuesto, el beneficio que perciben grandes empresarios, en general, bueno, el gran capital internacional, por la inmigración de tipo económico. Esto es toda la inmigración, básicamente, que viene a Europa. Y, sin embargo, decía directamente que había que sustituir a la inmigración musulmana por la hispanoamericana. Bien. Amplios sectores espirituales acuñaron
anónimo burlesco, que es la hispanicidad. Por supuesto, esto es autoexplicativo. Este enfrentamiento discursivo saltó a la prensa escrita en el verano pasado, finales del verano pasado, a través de autores como Juan Manuel de Prada, Hughes, Iván Vélez, estos dos últimos en medios de la Fundación Disenso. Llegamos así a otro ejercicio de deshonestidad de los paladines de la hispanidad, algunos, que es lo que yo identifico con la falacia de la Ciudadela y la Avanzadilla, no sé si la conocerán. En resumen, es asumir o presentar a priori al público unas opiniones muy seguras y que todo el mundo a priori puede compartir y que suenan muy bien, y realmente en cuanto se abren a tus posiciones, moverla a tu regimiento, hacerla avanzadilla, digamos, de la Ciudadela, y entonces presentarlas mucho más radicales. Y cuando te las atacan, esto por supuesto estoy hablando del tema de la inmigración masiva y ahora de algunos ejemplos textuales, y cuando te dicen, bueno, quiero decir, estáis auspiciando el genocidio de los europeos y la inmigración masiva y la deculturación de España y todas estas cosas, dicen, no, por supuesto, no estamos diciendo eso en absoluto, estás siendo un hombre de paja. Entonces, por eso, en honor a la verdad, voy a leer algunas citas textuales que demuestran esto, ¿no? También a esta falacia se le podría llamar como tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Más popularmente. La realidad es que se trata esto de la propuesta política fundamental de Marcelo Gullo, el hispanista más popular de los últimos tiempos, tal y como la presenta en el comienzo y la conclusión de su libro más conocido, Madre Patria, 2021. Solo una inmigración masiva de hispanoamericanos podrá salvaguardar a España, que ya tiene una pirámide funeraria de un trágico final anunciado, y hacer entonces que España siga siendo España. Y en la conclusión del libro dice, para que España siga siendo España, es innegable que Europa tiene una pirámide poblacional funeraria y que el proletariado externo que ella misma atrae tiene, hasta ahora, un sentido de la existencia y una visión de cómo organizar la sociedad y el Estado distinta de la reinante de la sociedad acogida. Ante esta circunstancia, y nada nos hace pensar que pueda modificarse, es evidente que solo una inmigración masiva de hispanoamericanos podría realizar el milagro de que España siga siendo España. Pero, para que la providencia o la suerte nos ayude, es necesario que seamos capaces de ayudarla. En este sentido, es importante referente al mito de la leyenda negra, etcétera, etcétera. Es necesario que sepamos que el imperio era nuestra patria, que esa patria estalló en múltiples fragmentos y que uno de esos fragmentos se llama España, otro Argentina, otro México, otro Venezuela. Solo así los hispanoamericanos serán recibidos por todos los españoles como verdaderos compatriotas. Volveré a repetir un párrafo muy similar también en el medio de la Fundación Disenso, en la cita de Biosfera, que no voy a reproducir. Esta idea también de los compatriotas del otro lado del océano ha sido muy repetida por muchísima gente, entre ellos en medios digitales por algunos amigos de esta casa. Entonces, lo que quiero decir es que realmente es una idea muy extendida, muy imperante, y aunque no se diga implícitamente que tiene que conllevar la inmigración masiva, se da el pie, o por lo menos afirma que, bueno, españoles somos todos, ¿no? O algo sucedáneo de españoles. Por ejemplo, también otro personaje, no necesariamente ideológico ni autor de libros, pero muy conocido, tiene 120.000 seguidores en Twitter, hispanoamericano sobre todo, dice explícitamente hace un año: hay que llenar España de bolivianos, ecuatorianos y guatemaltecos, solo eso salvará a España. Parece parafraseado, por cierto. Después de todo, cada habitante de Hispanoamérica era ciudadano pleno del Imperio Español. Pues esto es lo que digo de los modernismos, quiero decir, esto es plenamente moderno, hablar de ciudadanos de un imperio del siglo XVI o del XVII. Y bueno, entonces esto ejemplifica este tuit, por ejemplo, ¿no?, de cómo se coordinan las tres matices, es decir, el pasado mitificado, el presente infame del que nos tienen que salvar y un futuro hispano y, por supuesto, mestizo. También añadiría que, si habéis estado observando las últimas declaraciones y mítines y discursos de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo en México y demás, parecen completamente parafraseadas de lo que tiene que decir Marcelo Gullo. Bueno, y por supuesto la concepción de la inmigración masiva como un fenómeno inevitable con el que aparentemente nacimos todos y que tiene un carácter casi meteorológico y que no se puede evitar. Entonces, ya que la vamos a tener de alguna forma, pues mejor que sea de la que yo quiero y la que me compra libros, por ejemplo. Así se aprovechan de la ansia española para conservar su orgullo y por solucionar la cuestión migratoria, que en realidad son las únicas dos cosas apremiantes, irrecuperables y vitales para España a día de hoy. Es decir, que sigamos siendo españoles y que sigamos siendo europeos en un marco más grande, y
que además estemos orgullosos de serlo, que tengamos conciencia de serlo. Yo siempre he dicho que no sirve de nada, por ejemplo, que se acabe el sentimiento independentista de los separatismos regionales, mientras este no sea sustituido por amor a España. Estamos en el mismo punto, de hecho estamos en ese punto a día de hoy completamente. Bien, o sea, realmente no creo, por ejemplo, que por ejemplo, el separatismo fáctico sea a día de hoy una amenaza para España, ¿no? Pero sí lo es la ausencia de un orgullo histórico, podríamos decir. La realidad es que el hispanismo sugiere un pensamiento plenamente integrado, como decíamos, hecho suyo por la derecha española y gran parte de la izquierda, tanto para unos como para otros, especialmente para estos últimos cuando les conviene. Por ejemplo, ahora la izquierda española no quiere saber absolutamente nada del ius solis, del derecho de sangre de la ascendencia, salvo cuando le puede conceder nacionalizaciones con las que ganar millones de votos, ¿no? Por ejemplo, ahora los descendientes de españoles que llevan 2 siglos fuera de España o un siglo, perdón, pues todos sabemos que son españoles, ¿no? Bueno, pero esto en parte va acompañado de un ethos que ha sido hecho posible gracias al hispanismo, que en realidad tiene más tiempo que el neohispanismo, pero que ha sido popularizado por este último movimiento, ¿no? Es parte del pacto ideológico e impulsa sus políticas como las de concesión de nacionalidad, tanto de izquierda como de derecha. Dándose estos dos hechos a la vez, inmigración e infiltración, podríamos decir, no en un sentido negativo necesariamente, en un sentido metapolítico, pero de la derecha española, ha habido una infiltración del hispanismo, requiere una crítica desde la propia derecha. Ya ha habido una crítica muy dura desde la izquierda desde siempre. Se trata de ejecutar una enmienda destructiva, o sea, no ejecutar una enmienda destructiva, perdón, sino una crítica positiva que rectifique los excesos ideológicos modernos, mediante el rigor de la verdad histórica. Entonces, bueno, voy a intentar ir rápido porque creo que tampoco me queda tanto tiempo. Bueno, rápido. Voy a saltarme algunas cosas. Y voy a sencillamente exponer como algunos de estos dogmas históricos, ¿de acuerdo?, en el matriz del pasado, en los que se asienta el hispanismo, en realidad son incorrectos y lo pueden demostrar perfectamente las fuentes primarias. Como decíamos, algunas de estas directamente las ignoran y otras las retuercen, y vamos a ver un ejemplo concreto. Bueno, parto además de esto que decíamos de todos somos españoles, que es una afirmación de Marcelo Gullo, quien, por cierto, bueno, porque Luis Sanguinis no tiene ningún tipo de ascendencia española, es italo-argentino. Quiero decir, bueno, me gustaría recuperar el sentido estricto que tiene España, el término España, y no Españas, y Españas tejadiano, que es un poco histórico, que tuvo durante siglos. Entonces, básicamente España era un sinónimo de la península ibérica y lo fue así durante mucho tiempo, ¿no? Podía tener, digamos, una expansión geográfica en el sentido de que las Islas Canarias o el archipiélago de las Baleares y las Pitiusas podían ser parte de España, pero en la medida en que estaban, no era la matriz geográfica originaria, pero tenían la gens. Por ejemplo, aquí hay muchos anacronismos, como referirse al Imperio Español, como monarquía hispánica, monarquía católica o imperio universal, cuando en realidad, por ejemplo, los títulos que usaban generalmente eran de, pues eso, rey de España, o rey de España e Indias, es decir, las Indias no era España, eran dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay varias definiciones de fuentes primarias del siglo XVI, principalmente, que lo confirman, ¿no? Pues Juan de Mariana dice, al hablar de España, esto ya un siglo después de la conquista del descubrimiento de América, dice: la postrera de las tierras hacia donde el sol se pone es nuestra España. Y continúa describiéndolo para afirmar exactamente esto, ¿no? Juan de Ferreras, 1700, dice: 1700. España es la última provincia de Europa rodeada de mar, salvo por la parte de los montes Pirineos. Nadie contempla realmente que España sea algo más allá que el cuadrado que está al sur de Francia. Entonces, ¿quiénes eran los españoles? Por supuesto, hablar de ciudadanía universal no tiene absolutamente ningún sentido. De hecho, hay alguna fuente extranjera, allá por 1812, cuando en la Constitución de Cádiz se habla de españoles de ambos hemisferios, que expresan sorpresa, dicen, no sabíamos que se lo consideraban, ¿no? Incluso ahí no está muy claro que realmente estuvieran incluidos todos los habitantes de las Indias occidentales. Pero estamos hablando de algo anterior, en época premoderna, exactamente. No tiene sentido hablar de ningún tipo de ciudadanía universal, y en ese sentido lo que había eran nociones de tipo étnico, y que además es algo de lo que habla Gustavo Bueno mismo
Por ejemplo, cuando se hablaba de los... Gustavo Bueno habla de la nación étnica como la primera fase de las naciones que precede a las demás, pero que, por ejemplo, representa en el siglo XVII, si no me equivoco, en los colegios mayores de Salamanca, como existía la nación asturiana, la nación castellana y la nación leonesa, que era de donde había nacido la gente. En este mismo sentido aparece el concepto en América, en la literatura, de la nación española, ¿no? Y se refieren a los que han nacido en España, en ese sentido. Bueno, por supuesto, ya no existía la ciudadanía. Saben ustedes que había un sistema de dos repúblicas, por el cual había una separación mítica entre la República de Españoles y la República de Indios. Cada una contaba con sus propias leyes, tribunales, autoridades e instituciones fiscales. Había en realidad una segregación, y esto se puede demostrar mediante las fuentes primarias, que había una intencionalidad concreta de mantener separadas estas gentes para la protección de ambas. No obstante, se podría arguir desde el tradicionalismo, digamos, que era común que distintas gentes, incluso del pueblo de al lado, tuvieran cada uno un fuero distinto y sencillamente eran legislaciones distintas. Pero lo que yo argumento, y creo que se puede respaldar perfectamente en las fuentes primarias, es que en realidad lo que estaba era jerarquizado, es decir, había una diferencia, pero además iba acompañada de que una estaba por encima de la otra. Los españoles por encima de los indígenas, perdón, por encima de los mestizos, que a su vez estaban por encima, que estaban en un limbo legislativo, que a su vez estaban por encima de los indígenas, que a su vez estaban por encima de los negros o pardos, ya fueran libres o manumitidos o esclavos. Por ejemplo, la recopilación de leyes de los reinos de Indias en 1681, ahí se puede demostrar que prácticamente esto de la igualdad jurídica es un bulo, en la medida en que usted puede ir a las leyes y ver que por lo menos había diferencias entre qué trato recibían unos y otros. En realidad lo raro sería que fuera algo distinto, pero además apoyo esa jerarquización. Por ejemplo, en el libro sexto de los indios define a los indígenas como vasallos libres, pero bajo una condición de tutela jurídica permanente, esto es el equivalente a menores de edad o miserables, protegiendo sus tierras comunales y manteniendo a sus propios jefes étnicos, que sí eran tratados como equivalentes a la nobleza castellana, los caciques o curacas. En el libro séptimo, título quinto, de los negros, mulatos, mestizos y zambaigos, reúne todas las leyes prohibitivas aplicadas a las poblaciones de sangre mezclada y les prohibía, por ejemplo, pues, montar a caballo, tanto negros como mulatos, caminar por la noche por las ciudades, portar armas, no se lo prohibía a los indios, o residir en los pueblos de indios, para proteger a los indios, explícitamente para evitar que corrompieran o explotaran a los nativos, ¿no? Sin embargo, también hay numerosas fuentes primarias que demuestran que, mientras que por supuesto eran españoles los que venían de España y habían nacido en España, también eran españoles los descendientes de españoles que no habían nacido ahí, ¿no? Necesariamente. Bien. Entonces, bueno, por supuesto, todo esto no contradice la realidad axiológica de que muchas de estas leyes existían para proteger a tanto los esclavos negros como los indios de los abusos que se cometieron y de los cuales no tenían la responsabilidad los poderes ni estatales ni municipales, bueno, en algunos casos sí, estos últimos. Pero quiero decir, la cuestión es que es compatible, digamos, que hubiera una desigualdad jurídica, que por otro lado era la norma en esa época entre todos los hombres del reino, con una común dignidad ontológica que se extendía hasta los más miserables, es decir, una igualdad espiritual, pero que no tenía que ser el poder político temporal como ni una igualdad ni como el reconocimiento étnico, ¿no? Bueno, por ejemplo, el Consejo de Indias en una consulta de 1781 sancionaba formalmente esta jerarquización proporcional. Decía, los mestizos, hijos de español e india, y por el contrario, y los castizos merecen distinguirse de las otras razas, como lo hacen por varias consideraciones, las leyes y la común estimación. Es decir, que realmente caían en otra categoría
podríamos arguir, yo creo que fácilmente, que superior, según la legislación del imperio. De hecho, tanto es así que tanto Alexander von Humboldt, que era un extranjero que hace las crónicas de América, entiendo que alguno por ser extranjero no tendrá su testimonio de mucha valía, pero también multitud de fuentes propias americanas criollas, como es Fray Juiz Meléndez en 1661, sus tesoros verdaderos de las Indias, narran cómo los españoles, realmente ser español era una especie de categoría nobiliaria. Incluso el español, digamos, más pobre que venía de la península, era pobre como una rata en América, pero porque se negaba a trabajar, porque consideraba que eso estaba por abajo suya, lo cual en el pensamiento aristocrático antiguo y medieval, germánico y medieval, se corresponde con la nobleza, ¿no? Dice Fray Juan Meléndez: no hay español que se aplique al ejercicio de cavar y arar la tierra, aunque en España no haya tenido más puesto que el del lacayo u otro ejercicio servil, y así se valen los dueños de negros esclavos. De hecho, Felipe III, en 1609, en una real cédula, lamentaba las implicaciones económicas que tenía esta mentalidad. Con ser mucha de esta gente humilde y pobre no se inclina a trabajar en las labores del campo, minas ni otras granjerías, ni a servir a otros españoles, y lo tienen por menos valer de que resulta ver tanta gente perdida y ociosa y cargar sobre los indios el peso de todo el trabajo y el servicio de los españoles. En sus crónicas, el virrey Antonio de Ulloa detalla cómo en las ciudades como Quito la autopercepción de los blancos o criollos se sostenía exclusivamente sobre su desvinculación de las castas mecánicas, es decir, las que hacían trabajo manual, cuya única honra consistía en, es decir, la de los criollos, consistía en no ser negros, pardos ni tostados. El propio virrey de Perú, en 1806, criticaba la llegada masiva de vagabundos holgazanes atraídos de la península por la sola cualidad de su piel blanca. También esto es constatado por Felipe IV en una misiva, una real cédula, que dice: los indios llevan desde su descubrimiento todo el yugo y peso de los trabajos corporales, por no haber español que trabaja. En 1720 el Consejo de Indias justificaba la servidumbre encomendera defendiendo a los nativos como gente de imbécil ánimo y que por su corta capacidad siempre se han considerado y hasta hoy se reputan como menores de edad, ¿no? Que por supuesto han de ser tutelados, por supuesto son dignos, a nivel, digamos, religioso espiritual son exactamente iguales, pero que a nivel civil requieren esa tutela, ¿no? Aquí mismo pues, también teníamos la Audiencia de Lima, lo resumía con claridad: el español está en el rango de noble porque no está sometido a tributo. Es decir, gozaba de una exención fiscal absoluta de la que no gozaban los indios, los negros y los mulatos. El Consejo de Indias de 1780 dividía las cargas fiscales separando a todos los libres, tanto indios como otra gente de las castas de color, y por otro lado los españoles y los nobles. ¿Y por qué criterio lo separaba? Pues por supuesto porque español era el que era descendiente de españoles. Se multiplicaron las ordenanzas que velaban el acceso a las castas coronadas, exigiendo ser de la nación española, o ser español de todos los 4 costados, esto para los estatutos gremiales y para los oficios públicos. O sea, no era una cuestión exclusivamente de derecho penal o fiscal. Esto era para entrar en gremios, por ejemplo. Mandando que el que hubiese de ser maestro no ha de ser negro, ni mulato, ni indio. Es decir, bueno, yo creo que es evidente que no eran iguales para todos, no había ningún tipo de grado de igualdad civil, probablemente no lo había ni entre los propios españoles. Entonces sería absurdo presumir que lo había entre los españoles y los mestizos, entre los españoles y los indios, y muchísimo menos entre los españoles y los mulatos y los negros, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, el derecho indiano dictaminaba que mulatos, negros y mestizos, pero no españoles, podían pagar sus fechorías con trabajos forzados en las minas de mercurio. Es decir, evidentemente el sistema de esclavitud en América había sido prohibido en un día muy temprano, pero existía lo que se llamaba el obraje, que es por el cual excepcionalmente se podía mandar a la gente a hacer trabajos forzados de forma puntual. Pero de esto estaban eximidos los españoles, por supuesto. Y también, por ejemplo, los castigos a la hora de cometer delitos eran distintos entre unos y otros. Tenemos aquí una ordenanza de carnicería de 1578 que ilustra esta disimetría. Si un
tablajero estafaba con el peso de la carne, la pena era de 100 azotes si era mestizo, negro o mulato, pero de tan solo 20 pesos si era español, es decir, un castigo distinto por el mismo delito. Además, vamos a ver, esto no es algo exclusivamente de una dicotomía de había unos reyes con un pensamiento humanista que eran muy buenos, Isabel la Católica era muy buena, digamos, con los indios porque tenía una moralidad moderna, pero los salvajes conquistadores tenían una mentalidad opuesta y entonces chocaban. No, por ejemplo, aquí tenemos la Real Cédula de 1626, bueno, esto es un poco más tardía, pero aún me sirve. El rey intervino enérgicamente cuando un tribunal aplicó la pena de infame de obraje, de trabajo forzado textil, a unos españoles legítimos, étnicos, y el rey intervino con una Real Cédula para frenar lo que consideraba un agravio corporativo contra la etnia dominante. Lo injuriada que se halla en este reino la nación española, por la escandalosa e inaudita sentencia. Si quedase tolerado este ejemplar, se abriría la puerta para poder tratar en adelante a los demás españoles con el mismo vilipendio. Para que a los españoles que residen en esas provincias se les mantenga la inmunidad, honor y privilegios que desde su descubrimiento habían gozado. Es decir, constata que desde el descubrimiento de América se ha dado esta situación realmente. Una situación de desigualdad apoyada por los que estaban ahí, los que estaban abajo, los que estaban arriba y por los propios reyes de España, ¿no? Bueno, ya por supuesto, si nos ponemos a hablar de la inferioridad legal de los pardos y el Código Negro Carolino de 1684, pero por supuesto esto era en otro contexto, en un contexto caribeño de explotación y plantaciones, realmente se pueden encontrar algunas casi barbaridades que me voy a saltar, pero que en resumen, si ya había una desigualdad hacia los indígenas y hacia los mestizos, hacia los negros, tanto esclavos como manumitidos, era realmente grande, ¿no? Solo voy a leer una porque es anecdótica y es bastante, es incluso jocosa. Prohibía explícitamente cualquier disidencia verbal entre un negro, manumitido aunque fuera, y mulatos incluso, pero les prohibía discutir, aunque llevaran la razón, con cualquier español. Dice, no podrá ningún negro o pardo, cuarterón ni mestizo reconvenir, contradecir o disputar si no es en los términos más sumisos con las personas blancas, aunque conozca tener la razón por su parte, ni menos levantar la voz con relación y orgullo, siendo justo que quede siempre bien puesta y asegurada la subordinación. A finales del siglo XVIII, la corona expandió el sistema de dispensas reales para permitir que mulatos u chabones por supuesto, el que era 8 partes, es decir, un octavo negro, compraran la condición legal de blancos y eliminaran el borrón que les aflige en extremo, es decir, que podían pagar para recibir una dispensa para dejar de ser considerados negros, ¿no? El borrón que les aflige en extremo por Real Cédula. Pero sin embargo, en el 1806 el Consejo de Indias se oponía radicalmente a que los pardos fueran igualados a los blancos sin otra diferencia que la accidental de su color. En realidad esto es importante porque casualmente cuando los neohispanistas, los Marcelos Bullos, etcétera, hablan de los bienes que se hicieron en América, de los abusos que se pudieran hacer, incluso cuando hablan de los abusos realmente hablan exclusivamente de la República de las Indias, hablan exclusivamente de los indios y los mestizos, pero ignoran que, por lo menos por lo que yo podía observar, evitan mencionar el hecho de que, por supuesto, hubo un régimen esclavista transoceánico que tampoco es una singularidad en la historia, ni en la historia de América, ni en todos los españoles, pero de hecho los españoles fueron prácticamente los últimos en abolirlos, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que merece la pena mencionar. También los hospitales estaban diferenciados por razas, básicamente, cada uno le correspondía a una. De hecho, había una prohibición de admitir negros y mulatos en los hospitales españoles y de indios, y hay narraciones de que morían desamparados de formas terribles. Bueno, es que podría seguir leyendo algunas narraciones, pero os podéis hacer una idea de cómo son. Bien, ahora, cuando hablamos del sistema de castas, es como lo puedo decir. Oye, vamos a ver, no, mira, tú no lo coges, estoy tranquila. Cuando hablamos del sistema de castas, quiere decir, porque al final el sistema de castas se puede interpretar como por supuesto, un sistema jerárquico, difícil que no lo sea, llamándose así, que a su vez es muy común en básicamente todas las sociedades que han existido, sobre todo multiétnicas, y especialmente aquellas conquistadas por los pueblos que conocemos como
europeos. Por ejemplo, la India, es el paralelismo que estoy trazando. La respuesta que dan los neohispanistas a estas afirmaciones, cuando se intenta hacer por parte, por ejemplo, de la izquierda del sistema de castas como un sistema opresor racista, que en parte lo era, es, digamos, negar que realmente fuera algo más allá de estética y que en realidad era algo, pues, como casi una especie de curiosidad antropológica por parte de los españoles, ¿no? Bueno, la realidad es que no es así. Bien, bueno. Si quieres ya digamos como una especie de conclusión ya, porque si quieres que abramos diálogo también. Sí, podría estar bastante interesante ahora que lo dices. Yo creo que la conferencia es interesantísima. Sí. Y habrá preguntas. Vale, bueno, creo que he tenido alguna razapo de organización. Bueno, ya ven ustedes la cantidad de fuentes primarias que realmente desmienten por completo estas afirmaciones. No sé si me ha quedado algún gran dogma de desmentir de la... Bueno, sí, perdón, es que este es importantísimo. Marcelo Gullo afirma, además va del principio de su libro, bueno, es también una de su base principal, es el mestizaje, ¿no? El mestizaje como el ethos hispánico, prácticamente, y esto es lo mismo que dice Isabel Díaz Ayuso, como que el ethos de la hispanidad realmente fue la esencia, lo propulsor de ello fue el mestizaje. Recuerdo que fue promovido desde arriba, no solamente fue permitido, sino que fue promovido. Es fácil encontrar extractos, concretamente el que cita Marcelo Gullo siempre, que es uno, si no me equivoco, del año 1505, que es una misiva de Isabel la Católica que dice que algunos indios se han casado con algunos españoles, y no se dice algunas españolas se han casado con algunos indios, ¿no? Y entonces Marcelo Gullo ha llegado a afirmar, por cierto, en algunas situaciones con el auspicio de precisamente Miguel Ayuso y la CETE, o sea que quiero decir que estos dos mundos se juntan mucho, que los reyes católicos y concretamente Isabel hicieron un mandato de mestizaje, ¿no? Realmente no estaban haciendo algo muy distinto que lo que se ha dado cuando ha habido cualquier conquista por parte de un grupo étnico a otro, que podríamos encuadrar dentro de la realpolitik, que es por conveniencia, en casos singulares, en este caso al principio del todo de la conquista, porque, insisto, no se vuelve a hablar, siempre citan la misma frase, como algo estratégico, no como algo generalizado. Algunos españoles, algunas indias, o viceversa. Aunque en este caso, en fin. Bueno, de hecho, mi tesis un poco, por ejemplo, con la polémica afirmación que hice en la presentación de la revista sobre la conquista de América como de tipo indoeuropeo, de ethos indoeuropeo, en realidad es una butad, pero es en realidad asimilable a cualquier otro tipo de conquista, por la cual también es una conquista de tipo sexual. Es decir, hay un librito interesante que se llama La conquista erótica de las Indias, que en realidad más bien lo que viene a decir es hacer foco en el papel reproductivo que tuvo la conquista de América. El autor lo centra en las violaciones y los abusos que se cometieron y más, ¿no? Pero para lo que lo traigo a colación es porque, como exactamente igual que se dio con los indoeuropeos que llegaron a España, los Yamnaya, bueno, la península ibérica, en la Edad del Bronce, y está demostrado que los haplogrupos masculinos Yamnaya sustituyen enteramente a los locales. Se puede hipotetizar el por qué, no se sabe realmente. Algunos hipotetizan que se cargaron a todos los varones mediante violencia, otros sencillamente piensan que, por ejemplo, había una reputación mayor por parte de las mujeres en irse con los varones Yamnaya, que por otro lado probablemente eran más atractivos, eran más altos, más fuertes, etc.
y que sencillamente digamos, una discriminación de carácter sexoafectivo por el cual decidieron reproducirse con unos y no con otros. Entonces, ahí está mi paralelismo. Realmente no hay ninguna prueba de que se promoviera el mestizaje en absoluto. De hecho, hay una misiva de pocos años después de Fernando el Católico que dice que convendría mandar a algunas esclavas blancas a América porque andan muy necesitados los españoles y se van todos a reproducir con las gentes sin razón que había en América, ¿no? La realidad es que en la mayor parte de los casos lo que hubo no eran matrimonios, que es el mestizaje que consideraríamos cristiano, humanista, de los reyes católicos, etc., sino concubinato. En realidad, por ejemplo, 15 años después, de la misiva de Isabel de Castilla, la mayor parte de los españoles en la española no estaban casados, pero estaban en concubinato, cosa que por otro lado no le gustaba a los reyes, pero poco podían hacer para evitarlo. Entonces, el mestizaje es un proceso natural que se da en cualquier proceso de conquista. De hecho, los portugueses lo hicieron más porque su radio hombres-mujeres era mucho más grande, había muchos menos hombres para tantas mujeres, y realmente entonces no hay nada que sostenga que el mestizaje es cualquier tipo de sustento de ninguna civilización hispánica. Es un hecho más bien accidental que, por supuesto, no fue prohibido en el caso de los españoles y los indios, sí fue prohibido en el caso de los españoles y los negros, y de los indios y de los negros, pero incluso en algunos casos puntuales fue desalentado. Bueno, y entonces, realmente creo que el hispanismo, con este tipo de cosas, se lleva un duro golpe, ya termino, concluyo, se lleva un duro golpe en la medida en que asientan todo su discurso en el pasado histórico. Entonces hacen esa gran apuesta de que la mitad de su discurso apela a lo moralmente buenos que fueron, lo antirracista que fue el Imperio Español, no, sobre todo en contraste con el Imperio Británico, no vayamos a decir nada bueno del Imperio Británico, o del francés o del portugués, o del que sea. Por supuesto nos creemos que Leopoldo II del Congo mató a 10 millones de congoleños, ¿no? Pero lo que quiero decir es que parece que no hay una forma de reivindicar al Imperio Español y a España sin hundir a los demás. Esta es mi posición. Por supuesto, teniendo en cuenta que los ingleses han estado interesados en que a nosotros nos vaya mal, igual que viceversa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de la conquista de América de las que sentirse orgullosos. Quiero decir, incluso yo no niego que existiera un conjunto, si no, no sería un imperio. Un imperio, evidentemente, tiene elementos vinculantes que van más allá de un monarca en muchos casos, pero no solo. Y realmente el simple, quiero decir, sí, efectivamente creo que lo primero que hay que reivindicar de la conquista de América es la hazaña, es el mito. Quiero decir, para mí la hispanidad, bueno, como proyecto a futuro se puede pensar, creo que se pueden plantear otros proyectos a futuros, pero aún así, salvar de la hispanidad el mito como algo de lo que sentimos verdaderamente orgullosos y que no hay que bañarlo de la modernidad moralista. Bueno, y con esto abro si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Jorge. Ha sido realmente una visión muy crítica y muy interesante. Si queréis preguntar, pasamos las libretitas. Que sean preguntas. Sí, preguntas. Esta otra cara de nuestra leyenda negra, que tampoco podemos pensar que todo fue tan bonito, ¿no? Bueno, quiero decir, creo que las desigualdades son algo inherente al ser humano y sobre todo a la... Bueno, es que quiero decir, ni siquiera a día de hoy vivimos en un mundo isonomizante, es decir, igualizante, pero no vivimos en un mundo igual. La diferencia es algo contra lo que no se puede luchar. Y
en muchos de estos casos lo que había era una diferencia, una discriminación, pero no por ello incurría en malecencias, digamos, en malos actos. Muchas de estas discriminaciones, de hecho, iban a lo contrario, a proteger a los súbditos. Todos eran súbditos de la corona. Bueno, también debemos encontrar con juntar aquello con la visión actual, porque sería presentismo, ¿no? Una visión anacrónica, y gracias a Dios las personas hemos evolucionado un poquito, por lo menos disimulamos. Bueno, yo creo que hay que ser inactuales. Yo creo que esas frases están muy manidas realmente, quiero decir, porque los Marcelo Bullos, por ejemplo, perdón que me cisque, podría haber sido otra persona, reiteran realmente esta frase para luego a continuación realmente juzgar el pasado con la moralidad del presente, ¿no? Yo considero que lo hacen. Pues, te leo dice, razón de la etnicidad legal, tradición histórica, Concepción antropológica. Concepción antropológica. Enhorabuena por la crítica enjundiosa y rigurosa de la hispanidad. Muchas gracias. Pues, vamos a ver, es una pregunta muy complicada. El Imperio Español, yo por supuesto he hablado de América casi exclusivamente, pero también lo he hecho porque los neohispanistas casi exclusivamente se refieren a América. Me vino hace no mucho un holandés y me preguntó si él era hispanidad según los españoles. No, pero no en flamenco. Y yo le dije, pues mira, la verdad es que nunca se habla del tema. Lo que quiero decir es, el imperio era América, incluso si nos referimos a América, era muy grande, era muy plural. ¿De acuerdo? No tenemos un solo código, tenemos las leyes de las Indias, pero es complicado tener una sola fuente que hable de más de un sitio. Entonces, se estaban dando varias realidades con distintos fueros a la vez. Por tanto, es difícil de analizar realmente esto. Y además fue un proceso primerizo. Fue pues eso, la primera globalización, prácticamente el primer contacto que hubo. Estamos viendo, no sé si decir el primer racismo, pero la primera casi antropología racial que hay, en la medida en que no habían chocado antes gentes tan distintas entre sí. Entonces, no sé cómo se puede analizar esto realmente, porque es complicado y las fuentes son muy dispersas. ¿A qué se debe? Desde luego no había ningún tipo de tradición. O sea, existían por supuesto las leyes de... Bueno, se podría argumentar que existían las leyes de limpieza de sangre, que también algunos afirman que eran exclusivamente retóricas o estéticas. Yo opino que no, yo opino que eran muy fehacientes y muy cumplidas. También es... Bueno, en fin, no me acuerdo nada más, pero se podría arguir, pero aún así considero que es un proceso enormemente nuevo, porque además tenemos el fenómeno de las tres razas distintas, digamos. Tenemos el fenómeno del mestizaje, que matemáticamente, a un nivel matemático, digamos, es calculado de forma casi precisa, como digo, matemática, algebraica, por primera vez. Y esto no creo que se hubiera dado en la península ibérica. Bueno, tenemos otra pregunta que la hago yo, con vuestro permiso. Tenemos claro que la conquista no fue un cuento de hadas. ¿Crees que una visión no tan rosa, elaborada por nosotros, será siempre mucho mejor que la negra de ellos? Bueno, a ver, el mundo no es, y desde luego la historia no es un cuento de hadas, entonces es fútil buscarlo en cualquier sitio. Pero yo más bien lo que diría es que está más cerca de la realidad la leyenda negra, pretendida leyenda negra, que por supuesto pues, a veces exageraba abusos o lo hacía aleatorio, pero muchas de estas cosas están más cerca de la verdad que las tesis más radicales del neohispanismo. Lo que tenemos que hacer es, como digo, no buscar la virtud en lo que nos satisface a día de hoy de cómo trataban a las mujeres, o cómo, quiero decir, pues eso, cosas todos tenían que ser exactamente iguales ante la ley y tenían que vivir juntos, mezclados, etcétera, etcétera. ¿No? Creo que eso es una concepción moderna. Lo que tenemos que buscar son virtudes de larga onda, que pues en este caso eran, pues por ejemplo, evangelizar medio mundo. Creo que eso tiene un valor positivo. Evidentemente no fue tan exitoso como algunos pretenden. De hecho, probablemente no se terminó en muchos aspectos
Y de hecho, bueno, la situación religiosa en América ahora es muy complicada, pero aún así sigue siendo algo de enorgullecerse indiscutiblemente, y ninguna gente ha hecho nada como eso, realmente a esa escala. Eso sí que es una singularidad y no otra. Y sencillamente la hazaña, o sea, el hecho olímpico realmente, que nos da un mito, que nos da una fuerza que apenas se puede encontrar, sobre todo seguido de la Reconquista, no se puede encontrar en ninguna otra nación de Europa, en mi opinión. O sea que, vamos, yo soy muy fan de la conquista de América, y no solo la conquista de América, sino todo lo que hizo España en la moderna. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluida la conferencia, interesantísima, con una cantidad de información y una visión diferente, crítica, como hemos dicho al principio, que siempre está muy bien. Muchas gracias, Jorge. Y ahora vamos a tener unos minutos de descanso hasta la siguiente ponencia, que será de Javier Barraicoa a las 7:30.